Demos un espacio en nuestro corazón para unirnos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos queridos, vamos a hacer un recorrido porque estoy convencido de que el contexto es indispensable, pues yo diría en todo tema, pero muy particularmente en estos temas de género. Yo creo que muchas personas han sido tomadas, tal vez hemos sido tomados por sorpresa. La descripción que muchas personas harían de lo que ha sucedido, por ejemplo, en una cultura como Colombia, es que en cierto momento la figura, el perfil de la persona homosexual o de la persona que tiene una orientación sexual distinta ha empezado a tomar una gran relevancia. Luego pues vienen algunos elementos legislativos, lo que llaman el matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego nos damos cuenta, después de una primera oleada de énfasis en lo homosexual, estamos frente a una nueva oleada, esta vez de énfasis en todo lo que tiene que ver con transexualidad. Y algunas personas se preguntan, claro, pues todo ser humano es importante, todo ser humano tiene su relevancia, pero digamos en un país como Colombia, donde hay tantas necesidades, donde hay tantas urgencias, tantas carencias, uno se pregunta si realmente hay tanta prisa en estos temas. ¿Por qué hay tanta prisa en esos temas? Si lo miramos desde el punto de vista estadístico, si miramos porcentajes, es una cosa que preocupa. Alguien comentaba, hablando de España, alguien comentaba esto: la legislación española actual dice que las operaciones de reasignación de sexo deben ser cubiertas por el Estado. Y entonces alguien decía, bueno, ¿y otras operaciones por qué no? Es decir, si una persona tiene otro tipo de necesidad que es válida, indudablemente es válida, como pueden ser válidas otras, entonces, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué se va dando esa relevancia? ¿Por qué tiene que haber todo un mes que es el mes del orgullo? ¿Por qué durante ese mes del orgullo prácticamente el símbolo típico, que es ese arco iris de 6 bandas, por qué ese arco iris tiene que aparecer en todas partes? Y yo creo que los observadores más despiertos empiezan a cuestionarse, o empezamos a cuestionarnos y decimos, ¿realmente qué hay detrás de esto? Otros elementos que lo hacen pensar a uno, estamos simplemente en una introducción, ¿no? Otros elementos que lo hacen pensar a uno es cuando uno dice, por ejemplo, ¿por qué esto sucede en tantos lugares al tiempo? Es decir, ¿por qué Naciones Unidas respalda una iniciativa de este género? ¿Por qué en tantos países hay personas que están invirtiendo cantidades muy grandes de dinero para que esto suceda o para que esos cambios sucedan? Todavía estamos en ese plano introductorio simplemente haciéndonos preguntas, simplemente diciendo, pues, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué en tantos colegios llega el momento en el que se convierte prácticamente en una moda, especialmente en colegios de mayoría femenina o completamente femeninos, se convierte como en una moda? Yo he conocido, por ejemplo, situaciones de colegios femeninos donde cerca de un 40-50% de las niñas se declaran por lo menos bisexuales. O sea, ¿realmente en la naturaleza humana hay tanta bisexualidad, o es parte de una moda, o es parte de qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que empezar por ahí, empezar por preguntarnos qué es lo que está sucediendo, es algo válido. Yo creo que es algo válido, creo que es algo necesario, y creo que nos ayuda a evitar
un error de ingenuidad, que podría ser un error bastante costoso en estos casos, sobre todo por el tipo de decisiones que van tomando las personas, ¿no? El tipo de decisiones. Las terapias hormonales, hace pocas semanas se prohibieron las terapias hormonales en el Reino Unido, precisamente porque había una cantidad de demandas de personas que en su adolescencia tuvieron un momento, vamos a llamarlo aquí un momento tal vez de confusión, un momento un poco complejo, y entonces no sabían si identificarse como heterosexuales o homosexuales, y entonces fueron sometidos a terapias hormonales. Las terapias hormonales sucedidas en la adolescencia tienen efectos de por vida. Claramente, pues todos sabemos que los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, pues se consolidan en la adolescencia, de manera que una terapia hormonal agresiva en la adolescencia no es simplemente algo como que yo antes tomaba Coca-Cola y dejé de tomarla, es algo que va a marcar toda la vida de una persona. Entonces en Reino Unido empezaron a presentarse demandas de personas que decían: yo no fui ilustrado, yo no fui tratado con responsabilidad, y hay cosas pues que son muy serias. En distintos países, hace poco significa unos 2, 3 años, conocí el caso, por ejemplo, de una muchacha que precisamente en una situación de estas, pues ella se hizo extirpar sus senos. Ese no es un asunto, no es una pieza del Lego, ¿no? Esto no es una pieza que se quita y se pone. Entonces esta chica se hizo quitar sus senos, y eso pues es de por vida, ¿no? Y otras personas se castran. Entonces uno se da cuenta, hombre, esto es serio, esto tiene implicaciones, esto está afectando a muchísima gente. Y sobre todo las dos preguntas que uno se tiene que hacer. Primero, ¿por qué esto sucede en todo el mundo? O sea, tú imagínate lo que es tratar de llevar un pensamiento a muchos países. Míralo desde el punto de vista comercial, por ejemplo. Trata de llevar una marca a distintos países. Es supremamente difícil, es terriblemente costoso. ¿Por qué esta marca llega a tantos lugares? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién se beneficia de esto? Llega el momento en el que uno se pregunta eso, porque eso vale mucho dinero. Los que hemos estado en algunas actividades de activismo pro vida lo sabemos. Trata tú de organizar, por ejemplo, una marcha pro vida. Los millones que necesitas millones y millones, y es una cosa pequeña en una sola ciudad. Trata tú de organizar algo como las marchas estas del orgullo. ¿Quién paga eso? ¿A quién le beneficia? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y la otra pregunta que hay que hacerse, que es la que muchas veces nos afecta más, es la pregunta por la propia familia. Porque ya he conocido el caso de varias personas que, digamos, intelectualmente dicen: no, pues normal, que cada uno haga lo que le parezca con su cuerpo, con su afecto. Al fin y al cabo, pues menos mal no son terroristas, no le están haciendo mal a nadie, déjelos, viva y deja vivir, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes. Pero luego viene un punto. ¿Y si llega a tu familia? Y si llega a tu familia, observemos lo que acaba de suceder en Colombia. Yo personalmente lo llamo abiertamente una tragedia. En Colombia, como ustedes saben, la Corte acaba de aprobar que la unión de hecho puede darse sin permiso de los papás a partir de los 14 años de edad. Eso significa que si usted tiene, por ejemplo, tiene un hijo de 14 años y medio, un hijo de 15 años, y ese hijo suyo de 15 años empieza a ser cortejado por un hombre de 35 que está enamorando a su hijo de 15 años, lo enamora. ¿Cómo suceden los enamoramientos? En inglés eso se llama grooming, ¿no? Grooming. Grooming es eso, es ganar el interés, el afecto y finalmente la sumisión de una persona, pues a base de sobornos afectivos. Básicamente eso es de lo que se trata. Entonces usted tiene su hijo de 15 años y su hijo de 15 años empieza a sufrir grooming,
bueno, yo digo sufrir pues por la posición ética que tengo. Empieza con esta experiencia de grooming, es decir, un señor de 30, 35 años empieza a enamorar a su hijo. Resulta que la legislación colombiana actual no permite al papá hacer nada, ni a la mamá hacer nada. Lo que acaba de aprobar la Corte es una tragedia, es una verdadera desgracia, ¿no? Usted no puede hacer nada. De hecho, si usted intenta intervenir, pues usted en ese momento está limitando el libre desarrollo de la personalidad, usted está limitando la opción de su hijo o de su hija. Entonces, si su hija empieza a ser perseguida, conquistada, quizás en redes sociales, a través por un hombre o por una mujer, que también sucede, entonces usted no puede hacer nada. Entonces ya cuando uno empieza a pensar estas cosas y dice, bueno, si eso llega a mi familia, ¿qué? Porque el tema no es simplemente si mi hijo es libre o si mi hija es libre. Seguramente tu hijo o tu hija tiene unos ciertos criterios de autonomía, de libertad, tiene unos ciertos principios, estoy convencido de eso. Pero al mismo tiempo, tu hijo o tu hija, precisamente porque no ha formado completamente su juicio, es vulnerable al grooming. Grooming, obviamente lo escribimos con doble O, por favor, tomen nota de esa palabra, investiguenla más porque no vamos a poder comentar muchos detalles en la conferencia a pesar de que nos han dado un tiempo muy generoso. Pero yo quiero dar espacio a las preguntas, como dijo nuestro Padre Santiago, y pues tampoco quiero saturar. El grooming es algo muy importante para conocerlo hoy, porque en este momento los padres de familia no tienen defensa alguna frente al tema del grooming. Grooming significa el tratar de conquistar el corazón de una persona vulnerable emocionalmente, muchas veces a través de invitaciones, a través de regalos, etc. Entonces, la pregunta es esa, si una muchacha de 25, de 30, 35 años empieza a enamorar a tu hija de 14 y tú no tienes nada que hacer, ¿cómo te sientes con eso? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse porque están sucediendo. Yo tengo un caso que conocí y no había esta legislación de la Corte. Tengo un caso que conocí. Una chica, yo la conocí unos años después, ella pertenecía a un grupo parroquial, un grupo juvenil, y empezaron los rumores de que esta chica siempre buscaba oportunidades de estar a solas con otras mujeres. Ven, te quedas a mi casa, ven, duermes en mi cama, todo ese tipo de cosas. De modo que en un momento pues fue claro cuál era no solo la opción sexual que ella tenía, sino su estilo de conquista permanente. Yo alcancé a conocer como unas 3 mujeres dentro de un grupo parroquial, como decimos popularmente en Colombia, ella les iba cayendo a ellas, ¿no? Les iba cayendo. Bueno, esta chica en ese momento debía tener como unos 22 años o algo así. No era una reina de belleza, pero tenía pues la belleza propia de la juventud. Resulta que, como les digo, pues conocí esta historia y por eso pues tuve que enterarme de lo que les voy a contar ahora. Entonces resulta que entro un poco a la historia de esta persona y cuando ella estaba precisamente en esa edad vulnerable, cuando ella estaba en su adolescencia, 13, 14 años, otra mujer que tenía como unos 17, 18, se convirtió en su mejor amiga. La familia no sospechaba nada. Todo el mundo dice que, y yo creo que es real, que es un poco difícil detectar algunos elementos afectivos en las mujeres, precisamente porque la mayoría de las chicas pues son muy afectuosas y son afectuosas entre ellas, se abrazan o andan de gancho, yo voy a tu casa, tú vas a la mía, me quedo a dormir a tu casa. De manera que esta otra muchacha que tenía como en ese momento como unos 20 años de edad se volvió muy amiga de la adolescente, la que entonces era adolescente. Y se volvió muy amiga, tan amiga de ella y de la familia, que la familia pues estaba contenta de que esto sucediera así. Bueno, para hacerle la historia corta, pues lo que pasó fue que esta, que era mayor, pues fue la que indujo a la que era adolescente, la indujo a que tuvieran distintas experiencias, primero de abrazo, de cercanía, de regalos, luego besos apasionados, etc. No hay necesidad de entrar en detalles. Entonces,
cuando la familia se entera de esto, pues es un dolor muy grande, incluso se sienten traicionados, pero son cosas que están sucediendo. Yo quiero que destaquemos esto. Estadísticamente esto está sucediendo prácticamente en todos los colegios. Y si está sucediendo en todos los colegios, prácticamente hay una probabilidad, que es una probabilidad positiva, de que suceda también en tu hijo, en tu hija. Y lo que uno piensa es, si fuera una elección realmente, llamémosla así, libre del muchacho, de la muchacha, pero ¿qué criterio tiene un chico, tiene una chica? En otra oportunidad hablaba yo con un muchacho que había trabajado un tiempo en el asunto de la prostitución homosexual, que tiene cierta fuerza en una ciudad como Bogotá, la prostitución homosexual. Y tiene fuerza especialmente para turistas y turistas extranjeros. Se gana muchísimo dinero ofreciendo servicios sexuales homosexuales, servicios de homosexualidad para turistas extranjeros. Ellos utilizan servicios, hay páginas de lo que se llaman acompañantes, son los escorts. Esa es otra palabra que si no la conocía, por favor escríbala, investíguela, entérese. Escort, que acaba en la palabra T, en plural escorts. Los escorts o las escorts, porque los hay tanto jóvenes hombres como jóvenes mujeres, son personas que prestan este tipo de servicios, servicios de acompañamiento que muchas veces pues suponen simplemente servicios de prostitución. Y entonces este muchacho que les cuento, un muchacho supremamente bien parecido, es casi un requisito pues para ese tipo de oficio, como es comprensible. Este muchacho muy bien parecido, pues él me comentaba, ¿no? Cómo, por ejemplo, en una de esas relaciones de una semana, algún extranjero que venía, estaba aquí, qué sé yo, 15 días o una semana. En una semana, pues este hombre resultó con miles de dólares, resultó con un iPhone o un celular de altísima gama, de última generación, etcétera, etcétera. Eso demuestra que estas personas son vulnerables en el sentido de ¿qué? Vulnerables en el sentido de que son conquistables a través de esa clase de cosas, de regalos, de impresionar. Para muchos jóvenes, tanto muchachos como muchachas, la ropa es un asunto importantísimo, importantísimo. Eso de tener unos zapatos tenis, o como dicen en otros países, unas zapatillas. Eso de tener unas zapatillas, dinero colombiano de 800,000 pesos, unas zapatillas que están valiendo 200, 250, 300 dólares. Para muchos chicos eso es muy valioso. Y ellos entregan sus cuerpos a estas experiencias por ese tipo de cosas. Entonces uno empieza a darse cuenta que esto es un fenómeno mundial y que este es un fenómeno que está tocando familias, que está tocando escuelas, colegios, y que de alguna manera es asunto de tiempo para que llegue a suceder en un entorno cercano al tuyo. Yo voy a hacer esta comparación que algunos la considerarán antipática. Yo voy a hacer esta comparación. Es un poco lo mismo que sucede o que sucedió, ya debo hablar en pasado, cuando empezó este tema de COVID-19. Todos recordamos cómo empezó esto, las fotos, los reportajes en una ciudad de China llamada Wuhan, en el centro de China, la gente está confinada. Después, hey, espérate, hay una cantidad de muertos en Italia. Hey, cuidado, muchos muertos en España. Ya la gente empieza a hablar de cerrar fronteras, demasiado tarde. Empiezan a crecer las cifras y ya sabemos un poco. Creo que muchos de los que estamos aquí, si decimos, levante la mano, el que haya tenido un pariente, amigo, cercano, un vecino cercano, que haya fallecido, que se haya enfermado gravemente por COVID, muchos tendremos que levantar la mano. Es decir, este tipo de fenómenos virales, ya se trata de la salud física o se trata de la cultura, llegan necesariamente hasta la puerta de la casa. Y como sacerdote, les digo que para mí lo más doloroso es encontrarme con padres de familia que dicen, yo no me podía imaginar esto. Yo no me podía imaginar esto. En un grupo que no es solo juvenil, sino familiar, que tenemos aquí en el convento, se llama Familia Espiritual, hay una chica que a fecha de hoy tiene 21 años, no ha cumplido 22 años de edad. Salió de su colegio hace unos 4 años, entonces una cosa así, está terminando su carrera, o ya terminó.
O sea que la historia que les voy a contar es cuando esta muchacha tenía 16 años. Y ella decía con una tranquilidad muy grande, yo tengo una compañera que trabaja en estos servicios de webcam y hace su dinero con eso. Servicios de webcam es pornografía por demanda. Y entonces, la pornografía por demanda, ¿en qué consiste? Pues es un modo de hacer dinero, que de nuevo tienen muchos jóvenes, y que consiste en que si la persona tiene una buena conexión y tiene una buena webcam, se suscribe a un servicio y en ese servicio le pagan dinero. Entonces los que quieren verla, las personas que quieren verla, pagan, la empresa se queda con un 20-25% de eso y el resto va para la chica. Bueno, les estoy diciendo de una muchacha de 16 años de edad hace 4 o 5 años, compañera de la muchacha que está en nuestro grupo aquí. Y la pregunta que uno hace es, ¿y los papás? Y me dice con toda naturalidad, la chica que está en nuestro grupo, me dice con toda naturalidad, no, los papás no tienen ni idea. Así de sencillo, los papás no tienen ni idea. Ella simplemente se encierra en su cuarto, ha ido comprando sus aditamentos, o sea, todo esto que venden en las sex shops. Entonces tiene su ropa insinuante, tiene sus juguetes sexuales, tiene su conexión de internet, tiene su cámara web y va ganando su dinero que le van depositando en su cuenta. Y los papás absolutamente ignorantes del asunto. Simplemente la chica está en su cuarto y la chica pues a ella le gusta encerrarse ahí y punto. Entonces, yo creo que uno tiene que despertar. Aquí no estamos tratando de escandalizar a nadie, ni tampoco estamos tratando de tomar una posición mojigata, como quien dice, no, pues lo peor de lo peor. No, pero es que sería una gravísima irresponsabilidad que nosotros, como sacerdotes, en el caso mío, de nuestro Padre Santiago, que nosotros no tuviéramos el conocimiento de que esto está sucediendo y lo que hay detrás de esta cultura. Entonces, para mí, en este momento es muy difícil entrar a un salón de clase de adolescentes y no hacerme esta pregunta. ¿Cuántos de estos estarán en ese mundo? Ya se trata del mundo de los escorts, o en el mundo de webcams, o en el mundo de... ¿Cuántos estarán en eso? Y yo hago otra pregunta, ¿qué les sigue a estas vidas? ¿Qué sigue para esas personas? ¿Tenemos o no tenemos una responsabilidad frente a ellos? Así como tenemos que preguntarnos también de la responsabilidad que tenemos pues hacia nuestra propia familia, en el caso de los que tienen hijos sobre todo. Bueno, es una introducción muy larga, ¿no? Pero esta es solo la introducción. Esto es solo para que veamos por qué este tema es importante. Y a uno tiene que interesarle, es algo que está pasando en todo el mundo, es algo que ha llegado a la puerta de tu casa si no lo tienes ya en tu familia, es algo que te afecta a ti y afecta a tus estudiantes, y es algo que va a dejar consecuencias para el resto de la vida, para el resto de la vida. Incluyendo suicidios, ¿no? Incluyendo suicidios. En España ya dicen la principal causa de muerte de los jóvenes hoy es el suicidio. O sea, esto termina también por ahí. No digo que todos los suicidios estén relacionados con esta clase de experiencias, pero sí lo están. Sí hay un porcentaje que lo está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora después de nuestra introducción? Pues vamos a ver orígenes. ¿De dónde viene esto? Porque a mí me aterra cómo gente, estaba hablando con un amigo hace unas semanas, hablábamos de este mismo tema, de género y todo esto. Y él me decía, no, pues es como una moda, eso llega y se va, llega y se va, llega y se va. O sea, es que tú no sabes de dónde viene esto, no sabes cuáles son los orígenes y cuáles son los intereses. En eso nos vamos a centrar ahora. Orígenes e intereses que hay detrás de todo este movimiento de género. Y te cuento que para hablar de orígenes y de intereses, pues te cuento que tenemos que referirnos a acontecimientos de hace bastante tiempo. Aquí es donde empieza mi compartir pantalla y aquí es donde vamos a hablar, en primer lugar, de un tema que parece al principio desconectado, pero uno pronto se da cuenta de por dónde va esto.
vamos a hablar de un mecanismo para acceso al poder. Un mecanismo que tuvo su primer éxito impresionante en la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, y que ha ido evolucionando. Es decir, lo primero que hay que saber sobre este tema es que desde finales del siglo XVIII se creó una herramienta para acceder al poder. Entonces, por eso mencionamos aquí en primer lugar a la Revolución Francesa. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué era Francia en el siglo XVIII? Mire todo el viaje cultural que tenemos que hacer, pero tenga paciencia, vamos a hacerlo de la manera más amable y esto nos interesa, esto es muy importante. Entonces empezamos. La Francia del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII y sobre todo siglo XVII y anteriores, era una Francia tremendamente estable, tremendamente sólida desde el punto de vista social. Estaban bien determinadas las que nosotros llamamos clases sociales y que ellos llamaban los distintos estados. Se hablaba de los 3 estados. Un estado o clase social, diríamos nosotros, era la nobleza. Otro estado era la iglesia, la clerecía, y otro estado era el resto de la gente. En ese resto de la gente pues tienes artesanos, agricultores, comerciantes, intelectuales. Es una sociedad tremendamente estable la que llega hasta mediados del siglo XVIII. Estable no significa justa. Estable no significa que dé oportunidades a todos, ni mucho menos. Precisamente ese es el problema. El problema está en que se registran una gran cantidad de injusticias, una gran cantidad de desigualdades, y es una sociedad que no tiene un mecanismo para absorber y para solucionar esas desigualdades. Es ahí donde se descubre, históricamente hablando, un mecanismo nuevo para acceder al poder. ¿En qué consiste? El nuevo mecanismo es este. Resulta que la clase intelectual, es decir, la gente de la Ilustración, es la gente que tiene mayor avidez de poder. Estamos hablando de gente como Voltaire, gente como Rousseau, Diderot, D'Alembert, todo ese tipo de personas. Esas personas que son intelectuales quieren acceder al poder. El caso de Voltaire es muy interesante porque Voltaire nació en una familia que tenía ciertos medios económicos, pero que no tenía credenciales de aristocracia, credenciales de nobleza, no las tenía. Y una gran parte de la lucha de Voltaire durante toda su vida, mire usted cualquier biografía, fue cómo llevar una vida acomodada, lo que nosotros llamaríamos una vida de rico, y cómo entrar en esos altos círculos que eran los círculos de la nobleza, círculos impenetrables, círculos impermeables, círculos llenos de privilegios que siempre pueden disfrutar del poder. Entonces, lo que descubren estos intelectuales es que ellos se morirán con sus ganas de ascender socialmente, a menos que hagan intervenir a un actor que se llama el pueblo. Entonces, a través de escritos, a través de obras de teatro, a través de la difusión de ideas en salones de tertulia, estos intelectuales van haciendo, gente como Voltaire, repito, van haciendo que sus ideas penetren profundamente en el pueblo. Y es el levantamiento del pueblo, que es lo que se recuerda sobre todo por el 14 de julio en Francia, es el levantamiento del pueblo el que finalmente va a producir un cambio. Resumamos: ideas, difusión de ideas, una ola crítica, una ola con masa crítica en la opinión del pueblo y finalmente la caída estrepitosa de la nobleza, incluyendo la decapitación del rey y de la reina.
Este dato queda como un hecho histórico, un hecho que va a servir de ejemplo para muchos otros. Saltemos de finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX y nos encontramos a dos amigos entrañables, Carlos Marx y Federico Engels. Ellos se dan cuenta que el cambio de la sociedad es necesario, es indispensable. Ya ellos no se sitúan tanto en términos de monarquía como era el caso del siglo XVIII. El enemigo en la Revolución Francesa era la monarquía. El enemigo para Marx es la burguesía, es decir, aquella clase social que se ha adueñado de los medios de producción. Cuando los medios de producción están en manos de una clase que es la burguesía, el trabajador, el obrero, tiene que sacrificar su salud y tiene que entregar sus fuerzas para sobrevivir mientras está creando unos márgenes de ganancias, es la famosa plusvalía de Marx, unos márgenes de ganancia de los que no disfruta el obrero. El obrero no disfruta de eso. El obrero es mantenido, podríamos decir artificialmente, el obrero es mantenido en una condición inferior, una condición básicamente de supervivencia, pero el esfuerzo que proporciona el obrero, sin el cual no existiría el sistema económico capitalista, produce el aumento de valor de la materia prima, produce la plusvalía, que no le retorna al obrero, sino que se queda únicamente para el capitalista, con lo cual el capitalista aumenta su capacidad de adueñarse de otros medios de producción. Esa es la denuncia básica que hace el marxismo. ¿Y la propuesta del marxismo cuál es? En el fondo es el mismo mecanismo de la Revolución Francesa. Ilustrar a la gente sobre lo que está sucediendo y producir el levantamiento, producir un movimiento masivo que vaya, en este caso, en contra de la burguesía, que se levante contra la burguesía y que cambie la situación económica. Esa es la propuesta de Marx y de Engels. Marx veía el cambio social, lo veía fundamentalmente en aquellas culturas, en aquellos países que iban más adelante en la revolución industrial. Claramente, el país que destacaba más en este sentido en la segunda mitad del siglo XIX era Inglaterra, especialmente por toda su tradición de comercio, que era comercio mundial, por el crecimiento del Imperio Británico. Eso incluía desde India y Pakistán hasta Canadá y Australia, pasando por las Indias Occidentales y Sudáfrica. Entonces, el Reino Unido recibió como si fuera la mejor bendición el capitalismo, porque el capitalismo era el que cambiaba la dinámica de una economía movida por la necesidad a una economía movida por la oferta. Es decir, nosotros no tenemos que esperar a que la gente tenga necesidad, nosotros podemos crear la necesidad de aumentar el consumo. Para eso la producción en serie, para eso la máquina de vapor, para eso los telares de Manchester, etc. Entonces, para Marx, el país típico que tenía que seguir la senda comunista era Inglaterra. Pero las cosas no le salieron como él pensaba, porque Inglaterra empezó a implementar leyes de protección de obreros, lo que llaman en inglés las unions, o sea, los sindicatos para nosotros. Y las leyes sindicales del Reino Unido hicieron que las condiciones de los obreros mejoraran, es decir, hicieron que de alguna manera la plusvalía no se quedara completamente en manos de la burguesía, sino que llegara también a la clase trabajadora. Esto desanimó, le quitó fuerza al movimiento comunista, aunque desde esa época pues hay partido comunista en el Reino Unido. Es curioso que las ideas de Marx debían funcionar primero en Inglaterra y nunca funcionaron realmente ahí.
y debían funcionar en Alemania y tampoco. En cambio, sí hubo implementaciones inesperadas de la propuesta marxista en distintos lugares, especialmente en culturas agrarias y campesinas que tenían sus propios combates, básicamente contra los rancios imperios de otros siglos. Entonces en Rusia había que luchar contra el zar, en China había que luchar contra el emperador, Vietnam, Corea, pues mucho más recientemente, tenían sus regímenes prácticamente feudales y había que luchar contra el feudalismo. Cuba tenía que luchar contra un modo distinto de burguesía, porque es la burguesía del turismo, la burguesía que hacía de Cuba una especie de casino, la burguesía por allá de la época de Batista. Pero el hecho es que los países que empezaron a implementar la propuesta marxista no fueron los países avanzados en la revolución industrial, y en ese sentido la predicción y la expectativa de Marx se cayeron. Pero hay algo que debemos decir antes de despedirnos de esta parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y es que la propuesta de Marx era una propuesta de cambio social universal. Para Marx había que fundar, y de hecho pues él fundó junto con Engels, participó de la fundación de lo que se llamó la Internacional Socialista. Porque evidentemente que un país sea comunista no es suficiente, le va a suceder lo que le sucedió a Cuba. Por eso Cuba, que al principio quería ser un país no alineado y siguió nominalmente llamándose así, terminó alineándose plenamente con Rusia. No se puede ser comunista en aislamiento, es necesario pertenecer a una liga de países comunistas, es necesario ser comunista al mundo entero. Este impulso que podemos llamar evangelizador, entre comillas, este impulso de llevar el comunismo a todo el mundo es algo muy importante porque es parte de un movimiento global que luego lo vamos a ver en la ideología de género. Ánimo que vamos hacia allá, pero es que hay que pasar por estas raíces marxistas. Cuando el marxismo llega a Italia, hay una figura tremendamente importante que es Antonio Gramsci, uno de los cofundadores del Partido Comunista en Italia. Podemos decir que Gramsci al mismo tiempo estudió el comunismo y le dio un giro al comunismo o al marxismo. Lo estudió y lo interpretó, y la interpretación de Gramsci en buena parte es la interpretación del socialismo actual y del comunismo actual. Veamos por qué. Gramsci se dio cuenta que tratar de exportar un modelo de revolución, por ejemplo, la Revolución de Octubre en Rusia, vamos a exportar la Revolución de Octubre a otras partes. Pero es que resulta que la Revolución de Octubre se alimentaba de la situación particular de Rusia. Rusia tenía una clase noble, además con unas alianzas muy peculiares con la Iglesia Ortodoxa. Es el caso de la familia del zar, el zar Nicolás y su esposa y su familia toda. Esa es una realidad de Rusia, esa es una realidad de ese país. Esa alianza con la Iglesia Ortodoxa, esa manera de vivir de los zares, la relación con el mundo militar en Rusia, por ejemplo en el siglo XIX, eso es algo muy peculiar de Rusia. Entonces Gramsci tiene la idea de que no se debe exportar ningún modelo, sino que de algún modo cada país tiene que encontrar su propia ruta hacia una sociedad comunista. Además, Gramsci es el codificador, podríamos decir, de una serie de conceptos que van a ser completamente vitales en la difusión de las ideas de género. Veamos cuáles. Para Gramsci es evidente que hay que crear conciencia de clase. Está implícito en los escritos de Marx. Cuando Marx dice, por ejemplo, terminando su obra del Capital, proletarios del mundo, uníos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Ese uníos, eso es conciencia de clase. La idea es que todos los que han sido discriminados, que todos los que han sufrido, que todos los que han sido disminuidos, expoliados, que todos ellos tomen conciencia de que su sufrimiento es el sufrimiento de otros y se unan. El marxismo vive de una reacción básica que es la reacción de la indignación. Por eso hubo
en España este movimiento de los indignados que sirvió para catapultar la creación del partido político Podemos. Y le sirvió, por ejemplo, a Pablo Iglesias, el fundador y director durante muchos años de Podemos, le sirvió. Pablo Iglesias en España, supo capitalizar este movimiento de indignación. El marxismo vive de la indignación, no de la reconciliación. Para el marxismo la reconciliación es una palabra detestable, es la palabra de los cobardes. Es la palabra que disminuye la fuerza del movimiento revolucionario. Lo que necesitamos es indignación, por no decir propiamente odio. Odio, eso es lo que necesitamos. Entonces Gramsci codifica esto y Gramsci nos habla de la importancia de crear conciencia de clase. Pero para Gramsci, y esto es lo más interesante, pero al mismo tiempo lo más terrible, para Gramsci la conciencia de clase no necesariamente es económica. Es aquí donde vamos a entrar al viraje a la sexualidad. Si en Italia, decía él, si en Italia yo intento hacer una revolución desde el punto de vista económico, puramente económico, me voy a encontrar con una cantidad de resistencia. Porque, por ejemplo, Italia tiene una tradición bastante fuerte de agricultura y de industria prácticamente artesanal. De hecho, hay huellas muy claras de esta situación incluso en nuestro tiempo. Eso de la familia que de generaciones atrás se ha dedicado a las telas, o se ha dedicado a la pintura, o se ha dedicado a la joyería. El régimen de las guildas, el régimen de las asociaciones de artesanos siempre fue muy fuerte en Italia. De manera que pretender en Italia hacer una revolución como la que quería Marx, una revolución que uniera a todos los obreros, pues resulta que todos los obreros no tienen gran intención de unirse porque cada uno pertenece a algún grupo, alguna asociación de artesanos, de agricultores, de lo que sea. Entonces Gramsci se da cuenta que el modo de asociar a la gente y de crear conciencia de clase en Italia no puede ser el mismo de Rusia, no puede ser el mismo de Alemania. Lo interesante, según Gramsci, lo interesante es que tú logres la conciencia de clase. Es decir, lo interesante es que tú logres que un grupo de personas se reconozcan como ofendidas, se reconozcan como defraudadas, se reconozcan como maltratadas. Esas personas que tienen conciencia de clase son las que van a producir poder. Ese es el mecanismo para llegar al poder. Así se llega al poder. Gramsci murió muy joven, murió en el 37 me parece, murió con 46 años de edad, sin haber podido desarrollar muchas de sus ideas, entre otras cosas, porque se lo interrumpió su archienemigo, el fascista Benito Mussolini. De ahí viene ese lenguaje que todavía la izquierda utiliza hoy para tachar de fascista a todo aquel que no esté de acuerdo con las ideas de izquierda. De inmediato es un facho, de inmediato es un fascista. Eso viene también de la época de Gramsci, porque el fascismo es presentado como el gran enemigo del cambio socialista. Otra idea muy interesante de Gramsci es lo que él llamaba la revolución pasiva. Mira, esto de la revolución pasiva es exactamente lo que va a suceder con género. La revolución pasiva, ¿qué quiere decir? Según Gramsci, una revolución activa es como lo que sucedió en octubre del 17, allá en lo que sucedió en Rusia, en octubre del 17. Es decir, ese levantamiento, combates, lucha cuerpo a cuerpo, sangre en cantidades, eso es una revolución activa. Para Gramsci, no necesariamente hay que buscar una revolución activa. Puede ser mucho más interesante una revolución pasiva. ¿Y la revolución pasiva qué es? Pues en buena parte es utilizar los mecanismos del Estado para producir los cambios legales y los cambios culturales que a nosotros nos interesan. Es decir, nosotros no vamos a derribar estrepitosamente, como cuando Castro derriba pues el gobierno de Fulgencio Batista, no vamos a derribar, como hizo Mao Zedong con el emperador chino. No vamos a derribar, no necesariamente hay que derribar. Uno puede, utilizando el lenguaje colombiano, uno puede obrar con su nadadito de perro. La traducción informal de la revolución pasiva de Gramsci es nadadito de perro.
Es ir cambiando las leyes, ir cambiando las costumbres, ir cambiando las alianzas políticas hasta conseguir lo que tú quieres, pero siempre con una conciencia de clase. Nos damos cuenta entonces que Antonio Gramsci es el gran ideólogo, de todo este mecanismo de cambiar las culturas y cambiar los países, a veces por revolución activa y a veces por revolución pasiva. Revolución activa es Nicaragua, revolución activa es Cuba, es Corea del Norte, es China. Revolución pasiva es Venezuela, revolución pasiva es Bolivia, por lo menos está muy incierto el futuro de Bolivia, pero es ese modelo de revolución pasiva. Bueno, ¿dónde entra la sexualidad aquí? Pues la sexualidad entra en que resulta que hay una gran cantidad de personas que están profundamente insatisfechas con el modo como la sociedad trata sus gustos o preferencias sexuales. Es decir, que dentro de la sociedad yo puedo construir, utilizando el lenguaje de Gramsci, yo puedo construir conciencia de clase de muchas maneras, muchas. Por ejemplo, yo puedo construir conciencia de clase con las mujeres. Entonces ahí viene todo el movimiento feminista. La mujer ha sido tratada injustamente incontables veces, en su casa y fuera de su casa, en el mundo laboral, en todas partes. Entonces yo puedo empezar a hablar al corazón de las mujeres para decirles a esas mujeres, si ustedes se unen, si ustedes forman bloque, podemos lograr cambios y esos cambios nos van a beneficiar a las mujeres, dice quien les habla así. Entonces, aquí es donde se ve la aplicación de Gramsci fuera del ámbito económico, que es el ámbito en el que nació la teoría marxista. ¿Y por qué que tenemos que quedarnos con las mujeres? Pues pensemos, por ejemplo, en los homosexuales. Las personas homosexuales han sufrido burla, han sufrido tortura, han sido llevadas al borde o a la realidad del suicidio. Recordemos el caso de aquel famoso matemático británico, famoso sobre todo por sus logros para desentrañar el código de espionaje de los alemanes, el llamado código Enigma. Este hombre, este británico, se llamaba Alan Turing. Alan Turing era homosexual, un hombre tremendamente brillante. Alan Turing fue sometido a procesos de castración química supuestamente para disminuir la fuerza de aberración que había en él. Entonces, el caso de Alan Turing y otros parecidos, pues son casos que podemos llamar emblemáticos. Muy bien, ¿qué pasó? Pues entonces pasa que esa población, la población que hoy nosotros llamamos LGBT, entonces lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y a veces se añade la Q, la gente llamada queer, que es algo así como los que no hacen ningún cambio en su cuerpo, pero les gusta el estilo de vida del otro sexo, típicamente hombres que se visten, se maquillan como mujeres. El estilo queer es más que eso, pero para entendernos, el estilo intersexual. Entonces sale toda esa sigla y viene la necesidad de unir a toda esa gente para crear un movimiento que va a tener cada vez más importancia. Vamos a mencionar brevemente algunos de los autores que tienen que ver con el surgimiento de esta tendencia. Básicamente vamos a hablar de tres pensadores aquí: Michel Foucault, Simone de Beauvoir y Judith Butler. Michel Foucault, que vivió entre el 26 y el 84, es una persona con una cantidad de dramas interiores. Por ejemplo, él desarrolló en su edad adulta un interés tremendo por el dolor, por las prácticas sadomasoquistas, por las experiencias límites, por la droga, por el modo de vida queer o el modo de vida homosexual. Es decir, era una persona que de algún modo se sentía fuera de su lugar en una sociedad tradicional. Pero Michel Foucault
no era simplemente una persona que sufría, era una persona que pensaba y pensaba mucho y pensaba con mucha capacidad crítica, que escribía muchas veces con mucho brillo, mucho brillo, y que además tenía una gran convicción en sus ideas. Michel Foucault fue el que impulsó en Estados Unidos y luego a través de Estados Unidos en muchos otros lugares la idea de lo que se llama el lenguaje performativo. Resulta que hay un lenguaje que es el lenguaje constatativo, que es el que quiere hablar de la realidad. Esta es una distinción de una escuela filosófica británica, americana. El lenguaje constatativo es el lenguaje que quiere describir la realidad. Es el lenguaje que quiere ser objetivo. Pero a Foucault le empieza a interesar el lenguaje performativo. El lenguaje performativo es el que crea la realidad. ¿Y a qué llama él crear la realidad? Bueno, para entenderlo, yo creo que te podemos hablar de los otros pensadores. Escritora y filósofa Simone de Beauvoir, que vivió entre 1908 y 1986, propuso en su obra El segundo sexo que la mujer no nace, sino que se hace. Hay discusiones sobre qué entendía Simone de Beauvoir con esta expresión, pero ese libro fue muy determinante en el origen del feminismo y en el origen de muchas de las ideas de género que estamos tratando en nuestro tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues a ver, cuando ella habla de que una mujer se hace, posiblemente ella se refería al hecho de que la mujer no tiene que esperar a que su papel se lo asigne el papá, el esposo, el novio, o en general lo que hoy se suele llamar el patriarcado. Tú no tienes que esperar, mujer, a que tu papel, tu ser, te lo definan otros. Tú defines de alguna manera tu ser de mujer. Pero esta idea es bastante parecida a la que predicaba desde su punto de vista existencialista Jean-Paul Sartre, que fue esposo, pero también en cierto sentido, algunos dicen, principal mentor de Simone de Beauvoir. Hay discusiones, ¿no?, entre los filósofos. ¿Qué tanto es de Simone de Beauvoir y qué tanto es Sartre hablando a través de Beauvoir? Esa es una pregunta que yo no puedo resolver. Creo que no tiene una solución fácil. Pero lo cierto es que Sartre, en su postura existencialista, decía que la existencia precede a la esencia. Es algo muy parecido a lo de Michel de Foucault y el lenguaje performativo. Cuando se dice que la existencia precede a la esencia, lo que se está diciendo es que yo no tengo que preocuparme por pensar qué es lo que soy, sino lo que yo soy es lo que yo construyo. Fíjate que este es el nexo que une a Sartre, a Beauvoir y a Foucault. Lo que yo soy es lo que yo construyo. De manera que no me digas lo que yo soy, porque cuando tú me defines mi esencia, piensa Sartre, cuando tú defines mi esencia, me estás poniendo un límite. Yo no tengo por qué aceptar tu límite. Yo no tengo por qué quedarme con tu límite. En esta misma línea va a hablar, vive todavía esta señora y seguramente sigue escribiendo con mucha fuerza, Judith Butler, norteamericana, nacida en el norte, en el noreste norteamericano, con una clara tradición demócrata. Para Judith Butler, el lenguaje de género es performativo. Es decir, que cuando nosotros empezamos a tratar al niño como niño, lo hacemos niño. Cuando le hablamos a la niña como niña, la hacemos niña. Y cuando le hablamos a la niña como niña, no solo la hacemos niña, sino que le enseñamos a ella cómo tiene que hablarse a sí misma. Con este modo de hablar, que fíjate que es muy parecido a Sartre, a Beauvoir, a Foucault, con este modo de hablar, Butler se presenta como la gran teórica de lo que nosotros llamamos hoy género. La esencia misma de la teoría de género es esta, que los roles sexuales y sociales son construcciones culturales. Esa es la postura de Butler.
Son construcciones culturales. Hace relativamente pocos años, en 2004, ella publicó una obra que se llama Deshacer el género. De esa obra tenemos que decir otra cosa un poquito más adelante. Deshacer el género. Entonces, para ella, las palabras como mujer o como hombre, o como lesbiana o como gay, en el fondo son palabras temporales. Son palabras que se refieren a construcciones culturales que tienen un momento histórico y que están llamadas, según ella, a desaparecer. El gran nexo entre Baudelaire y Jean-Paul Sartre es que también para Baudelaire nosotros nos construimos. No me digas yo qué soy. No me digas que yo soy mujer o que yo soy hombre. Ni siquiera me tienes que decir si soy transexual, intersexual, queer o lo que sea. Aunque Baudelaire ha tenido su evolución, en sus primeros libros ella destacaba la importancia de estas identidades. Pero a medida que el tiempo ha pasado, hasta llegar a esa obra, Deshacer el género, su pensamiento ha cambiado hasta llegar a la idea de que finalmente si estamos dependiendo de construcciones culturales que a su vez dependen de otra época y de lo que decía la iglesia o de lo que decía la filosofía clásica o lo que decía la derecha política, pues ya podemos despedirnos de eso. Según ella, el yo es totipotente. El yo puede, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras y puedes cambiar cuando tú quieras. Entonces, como tu yo es, en cierto sentido, inagotable, tu yo es infinito, entonces, tú no tienes por qué restringirte. Quizás en esta semana te sientes lo que tradicionalmente se llamaba varón. Y quizás la semana entrante te sientes mujer. ¿Por qué te tienes que poner un límite? Esa es la teoría de Baudelaire. ¿Por qué te tienes que poner un límite? ¿Por qué tienes que dejar que la sociedad, y sobre todo no la sociedad actual, que es mucho más liberal, sino la sociedad de hace 50, 100 o 1000 años, te diga cómo tienes que ser tú? Entonces tú eres totipotente. Tú eres totipotente. Tú puedes hacerte como tú quieras, porque el género es una construcción. El sexo es biología, el género es construcción cultural. Y no tiene por qué haber una correspondencia entre tu cuerpo y cómo tú te identificas. Todas las personas que escriben sobre género van a esta señora. Hay que conocerla, hay que saber lo que ella ha dicho, hay que saber lo que ella piensa. Entre otras cosas, para darnos cuenta que estos no son fenómenos espontáneos. Aquí podríamos citar otras personas, por supuesto, pero creo que estos son nombres bien representativos. Hay otro filósofo que no ha tratado muchas cosas de género, o no trató muchas cosas de género, pero que también es muy importante en esto, y es Jacques Derrida. La teoría hipercrítica de Derrida lleva a la idea de que hay que desmontar no solamente el lenguaje, sino las expresiones del lenguaje en la cultura, es decir, hay que desmontar la cultura. La cultura humana es desmontable. El término que él utiliza no es desmontar, sino la deconstrucción. Entonces, algo parecido a la deconstrucción de Derrida es lo que propone Baudelaire. Según ella, pues yo he sido tratado como varón, hablemos del caso mío, yo he sido tratado como varón. O sea, yo he sido construido como varón. Pero yo puedo deconstruirme como varón y puedo reconstruirme a voluntad. Y entonces paso a hacer otra cosa. Yo paso a hacer otra cosa. Y esa es la auténtica libertad del individuo, esa es la auténtica autonomía. Obviamente, a todo este movimiento pues ha ayudado muchísimo la liberación cultural, sexual, social de la Revolución del 68 y lo que vino de ahí en adelante. Entonces esto tiene raíces. El hecho de que aparezcan ese arco iris, que es un arco iris incompleto, ya lo hemos dicho, el hecho de que aparezca el arco iris, ¿sí? Por ejemplo, aquí la alcaldesa mandó pintar unas escaleras públicas que conectan la séptima con la circunvalar, las mandó pintar con estos colores, los colores del arco iris. Es indispensable que se vea el color, es indispensable que esté ahí. ¿Por qué tiene que estar ahí? Pues nos hacíamos una pregunta al comienzo de estas reflexiones.
¿Por qué esto es nacional? ¿Por qué esto es internacional? Pues ahora nos damos cuenta. Hay todo un movimiento académico de gente muy brillante en muchos aspectos que empezó a través del medio universitario y desde el medio universitario al medio político empezó a impulsar estas ideas. Pero hablemos de los intereses y de las consecuencias que esto tiene. Hablemos de las repercusiones de la teoría de género. En política, género significa un camino de ascenso al poder. Y el ejemplo lo tenemos clarísimo en el señor Barack Obama. Barack Obama, cuando estaba iniciando su posible nominación a la presidencia, él era senador, ¿no? Cuando él estaba en su carrera en el Senado, alguna vez dio unas declaraciones públicas que hoy están sepultadas. Felicitaciones a quien pueda encontrar eso en internet, porque está sepultado, está desaparecido. Pero por allá en aquellos tiempos antiguos, o sea, mucho antes de su primer periodo, de hecho, pues Obama dio declaraciones en el sentido de que para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Uno de sus asesores se le acercó y le dijo, así no es, así no es. Si usted está en la defensa de ese matrimonio, usted va a perder mucha gente. Porque en efecto, esta teoría de género se presenta, que es lo que vamos a subrayar después, se presenta como una especie de panacea de la libertad. Entonces usted tiene que despedirse de eso. Y Barack Obama se despidió de eso y se convirtió en abanderado de esta ideología de género, impulsarla. El Partido Demócrata en Estados Unidos ha visto que esta es una fuerza muy grande, muy grande. De tal manera que cuando Joe Biden, aunque nominalmente se dice católico, cuando Joe Biden aspira a la presidencia, una cosa que le queda perfectamente clara es, yo tengo que seguir respaldando lo que es propio de este partido y que nos ha dado tantos votos. No necesariamente los votos LGBT, sino los votos de personas que simpatizan con ese modo de ver el mundo. Es decir, con que haya esa clase de libertad. En economía, la ideología de género, la teoría de género en general, ha traído un filón de ingresos impresionante por varias razones. Resulta que hay estudios que dicen que estadísticamente las relaciones homosexuales duran muchísimo menos que las relaciones heterosexuales. Más o menos el promedio es de 18 meses para una relación homosexual entre varones y de unos 24 meses, unos 2 años, estadísticamente, esos son promedios simplemente, para una relación entre mujeres. ¿Eso qué significa? Pues míralo desde el punto de vista económico. Es que esto es muy interesante, ver lo que hay aquí en términos de economía. Míralo desde el punto de vista económico. Cuando tú dices, pensemos por ejemplo en una chica que se siente, se reconoce como lesbiana, digamos a sus 23, 24 años de edad. Esa mujer va a ser laboralmente productiva fácilmente 30 años más. Sigamos la estadística. Eso significa que durante ese tiempo, pues muy probablemente ya va a tener 10, 12, 15 o un poco más parejas. Te repito, son estadísticas, ya no lo insisto más, son estadísticas, pero son reales. Yo alguna vez como sacerdote estuve atendiendo a una persona lesbiana y me decía, ella pues ha tenido un proceso bastante fuerte de acercamiento a la fe y de cambio en sus costumbres. Y me decía ella, en mi época loca, esa era la expresión que ella utilizaba, en mi época loca yo podía tener 2 novias en un mes. Yo cambiaba de novia cada 15 días, cada mes. O sea que las estadísticas tampoco son irreales. También hay parejas que duran muchísimo tiempo, eso también es verdad. Pero las estadísticas nos guían. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Que si estadísticamente una persona está cambiando y cambiando de pareja, entonces vive en un estado de permanente conquista.
en un estado de permanente búsqueda. Y todos sabemos que dentro de esa conquista es necesario gastar dinero. El dinero es clave, hay que gastar. No se conquista sin gastar dinero, hay que hacer invitaciones, hay que dar regalos, hay que ofrecer experiencias, hay que pasar vacaciones juntos o juntas. Entonces el estado de permanente conquista hace que la persona gaste más, mucho más. Siempre comento esta anécdota. Cuando abrieron uno de los primeros hoteles gay friendly en Argentina, entrevistaban al dueño de ese hotel. En ese momento era una rareza que se abriera un lugar gay friendly. Y entonces, amigable pues con este modo de pensar. Y entonces le preguntan a este señor, bueno, ¿esto qué significa para usted? Y él decía, pues es que yo he descubierto que una pareja de estas, una pareja homosexual, gasta hasta 8 veces más que una pareja heterosexual. La pareja heterosexual tiene que medirse en muchas cosas, tiene que economizar porque hay que guardar para la matrícula de los niños, porque hay que guardar para una cosa y para otra. La pareja homosexual llega a gastar las comidas más caras, las experiencias más exóticas, las bebidas más costosas. Eso es parte del estado de permanente conquista, es todo un mercado que se abre. Luego, en la misma línea, la necesidad de centrarse en los gustos de la pareja. Pensemos lo que decíamos antes de la prostitución masculina que está pululando en algunos sectores de Bogotá. Eso mueve la economía. Una persona que está regalando en distintos países, uno de estos turistas que alquila muchachos, está regalando, está gastando miles de dólares en cada país, en eso. El turismo sexual mueve dinero de una manera absurda, pues el Papa lo ha denunciado. Mueve dinero de una manera terrible, es impresionante. Países como Tailandia, por ejemplo, se han convertido en destinos turísticos que reciben cantidad de dinero a través de ese turismo. O sea, tú imagínate una persona que está dispuesta a gastar en cenas, regalos y, llamémoslo así, honorarios para estos muchachos o para estas escorts, dejar $5,000 para Colombia. Eso mueve mucho dinero. Y luego pues está el gusto de una vida refinada, una vida de alto nivel. La persona heterosexual, sobre todo cuando tiene hijos, empieza a tener gustos muy sencillos. Una persona que está felizmente casada es una persona que, por ejemplo, disfruta un domingo de paseo. Hablando aquí de Bogotá, nos vamos al Parque Simón Bolívar. ¿Cuánto costó todo el paseo, todo el gasto, con toda la familia, con todos los almuerzos? No sé, 50, 60, 100 mil pesos. Toda la familia. Entonces, la persona se acostumbra a gastos más medidos. Además, sabe, hay que ahorrar porque hay que conseguirle la falda a la niña. Hay que ahorrar porque hay que cambiarle la chaqueta al muchacho. Hay que ahorrar porque fulanito necesita gafas. La mentalidad del ahorro desaparece en muchas de estas personas. Ganan bien, tienen muy buen dinero, entonces sus gustos se vuelven cada vez más refinados, más y más refinados. Y eso mueve la economía de un modo impresionante. En términos culturales, la teoría de género significa la propagación de un modo de fácil difusión. Es muy fácil vender esta ideología de género. Y las palabras típicas son libertad, rebeldía, o sea, tú eres tú mismo, independencia, autonomía, disfrute del presente, ser modernos, tener sentido de pertenencia. Hay un almacén que ha impulsado esto de un modo impresionante. Ese almacén se llama Desigual, es oficialmente un almacén de moda. Tú mira toda la propaganda de esa cadena de almacenes que tiene su origen en España, entiendo yo, la cadena Desigual, y verás que van a aparecer todas estas palabras. Entonces, en términos culturales, la gente siente que está adquiriendo libertad. O sea, para muchas personas es muy fácil decir, oye, pues, es más libre una sociedad en la que yo puedo ser hoy hombre, mañana mujer y pasado mañana intersexual,
que una sociedad donde yo tengo que ser hombre, hombre, hombre toda la vida. Con una noción pobre de libertad, con una noción infantil de libertad, con una noción acrítica de libertad, eso resulta muy fácil de admitir. Entonces, la teoría de género o ideología de género tiene impactos que a su vez se convierten en nuevos motores, tanto en la política como en la economía como en la cultura. Y cuando hablo de la cultura, hablo de medios de comunicación. Como muchos de ustedes, amigos, yo tengo mi Instagram. Para hacerle propaganda, mi Instagram se llama Fray Nelson. Así se llama mi Instagram. Entonces, en mi Instagram, aquí lo estoy abriendo precisamente. En mi Instagram, como en el tuyo y como en todos, pues siempre nos está llegando distinta propaganda. Aquí está mi famoso Instagram. Nos está llegando propaganda. Y propaganda pues para que uno siga otros perfiles. A veces hago el ejercicio de mirar esos perfiles. Muchos de esos perfiles son de celebridades, hombres y mujeres. Y es impresionante cómo muchas de esas celebridades consideran que lo más sencillo es pegarse a los lemas consabidos. El amor triunfó, amor es amor, hay que dejar libertad de amor a todos. El amor es un derecho, se menciona siempre amor, amor, amor. Entonces, culturalmente esto tiene un impacto muy grande. Se vuelve viral, se vuelve muy fácil de difundir. Repito las palabras que son claves aquí: libertad, rebeldía, independencia, autonomía, disfrute del presente, modernidad, sentido de pertenencia. Terminamos examinando algunos errores y consecuencias que suceden en torno a esta situación de género. El error más repetido, que yo creo que ya no nos va a pasar a nosotros, el error más repetido es creer que estas realidades solo afectarán a porcentajes reducidos de la población. No, pero es que el porcentaje de transexuales es mínimo. Y pensar que sus vidas privadas no deben ser asunto de interés para nadie excepto ellos mismos. Ese es un error terrible y un error que se paga muy caro. Esto nos afecta a todos. Hay que recordar la presión de las empresas por mostrar que están en el mes del orgullo y en otras iniciativas semejantes. Me comentaba un amigo que trabaja para una empresa transnacional. Él obviamente pues tiene que enviar sus correos y todo este tipo de cosas, pues lo normal dentro de un trabajo. Y los correos van con el logo institucional de la empresa. Por supuesto, él no diseña el logo de la empresa. Pero aunque él no está de acuerdo con esta ideología de género, resulta que los correos de la empresa durante el llamado mes del orgullo salen con toda la bandera esta. Tú puedes no estar de acuerdo, pero sale así. Hay millones y millones de estadounidenses que no están de acuerdo con ideología de género, pero el gobierno mandó que durante el mes del orgullo, junto a la bandera de Estados Unidos, tenía que izarse también esta bandera. Entonces, que me vengan a mí con la historia de que esto solo afecta a un pequeño porcentaje, no seas ingenuo, no seas iluso, por favor. Esto llegó para quedarse, llegó para hacer fuerza, llegó para castigar a los disidentes. Esto tiene una repercusión muy grande. Y es un error muy grande creer que esto no tiene repercusiones. O creer que simplemente dejarlo pasar. O creer, como creen otras personas, que eso es como un péndulo y que después volveremos a una cosa distinta. No, esto hay unos intereses muy claros en esto. El impacto en el mundo laboral, por ejemplo, a través de cuotas para minorías, en la legislación y en el mundo educativo es difícil de dimensionar, pero es inmenso. Es inmenso. Ustedes ya han visto las iniciativas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, esta señora, ella misma pues se considera homosexual, se considera lesbiana, la señora Gina Parodi, que desde el Ministerio de Educación, ella quería entrar con los manuales de educación sexual de todos los colegios. Y yo vuelvo a repetir, ¿es asunto de minorías? ¿Realmente son minorías? Se trata de llegar a la educación sexual de todos los colegios. Eso incluye tus hijos, tus hijas. Entonces es un error muy grande estar dormidos frente a este impacto. Esto tiene un impacto muy grande. El siguiente paso, que yo creo que ya hay que pensar, sobre todo en los colegios privados y particularmente en los colegios católicos, el siguiente paso que se va a dar son las cuotas laborales para minorías.
Esto ya está pasando en otros países. Tú tienes que garantizar que están contratados en tu colegio tal porcentaje de personas con tal orientación sexual. Si tú no garantizas eso, entonces tu colegio queda multado, tu colegio queda excluido, tu colegio es castigado de otra manera, porque tú tienes que garantizar la presencia de las minorías. Para allá va esto. Es decir, esta es una máquina, esto es una aplanadora. De lo que se trata es de un dominio total, hasta meterse desde la alcoba de la casa hasta el aula de clases, en todas partes, incluyendo la plaza pública, por supuesto. Detrás de esto hay una pretensión de dominio a través de la eliminación de las instancias intermedias. Tengo por ahí otro video en mi canal de YouTube que se llama Fray Nelson. Ahí nos seguimos haciendo propaganda. En mi canal de YouTube tengo un video exactamente sobre esto de las instancias intermedias. ¿Qué son las instancias intermedias? Mira, entre el individuo considerado, pues así como persona, y el Estado hay una serie de instancias que defienden porque te sirven de soporte, de escuela, es decir, de formación, y te sirven de refugio. Esas son nuestras redes de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las instancias intermedias. Pero entonces mira lo que sucede. La eliminación de las instancias intermedias, ¿en qué consiste? Consiste en dejar al individuo sin lo que dice aquí más abajo, sin familia, sin colegio, porque no importa en qué colegio estés, tienes que educar lo mismo que todos, sin universidad, porque en todas las universidades terminan enseñando los mismos principios y las mismas cosas y todo el mundo tiene que hablar lo políticamente correcto, sin iglesia, porque supuestamente la iglesia solo tiene pederastas, inquisidores, retrógrados y gente que no piensa y oprime, sin partidos políticos fundados en valores. Si se quitan todas estas instancias, que se llaman instancias intermedias, ¿qué queda de ti? Lo único que queda es el individuo que no tiene familia porque está cambiando de pareja. Es el individuo que no tiene iglesia porque Dios es el principal torturador, porque Dios es el gran fascista, como han dicho varias veces algunos de izquierda. No tienes colegio ni tienes universidad, en el sentido de que sí tienes dónde instruirte, pero no tienes dónde formarte. Quedas inerme. Decíamos al principio de esta exposición, finalmente, de lo que se trata es del poder. Lo que hay detrás de todo esto es el poder. Poder que se traduce en una cosa muy concreta pero escalofriante. La capacidad de dominio absoluto del individuo. Dominio absoluto del individuo no significa controlar tu cuerpo. Significa controlar tu mente. Significa que tú pienses como nosotros te digamos que pienses. Que tú compres como nosotros te digamos que compres. Que tú votes, o sea, tú vas a tener una democracia. Pero que tú votes por quien tienes que votar. Que tú seas simplemente un elemento más, un peón más dentro de un esquema que está perfectamente configurado. Entonces, la teoría del género fluido, que es la que apoya la señora Judith Butler, finalmente nos conduce a eso. Una humanidad perfectamente dominable. Quiero contarles que estos apuntes, los que he presentado en pantalla, los voy a compartir con el Padre Santiago y por supuesto tú se los puedes pasar a todos. Esta es información que ustedes mismos pueden verificar. No estoy diciendo nada que sea fuentes secretas o cosas así, no, nada de eso. Pero de lo que se trata finalmente en el género fluido es de exiliar a las personas de sus propios cuerpos. Yo hacía una comparación hace poco en una entrevista que me hicieron. Yo hacía una comparación con los apátridas. Llámase apátrida aquella persona que no tiene nacionalidad en ningún país reconocido actualmente. Esa es una apátrida. Y tú sabes que la persona apátrida es la persona que siente más débiles sus derechos y más vulnerable su condición. Pues
a la ideología de género finalmente quiere llevarnos a que seamos apátridas de nuestros propios cuerpos. Si una persona, como el caso de aquella chica que les conté que se hizo quitar los senos porque ella no se sentía mujer, si una persona, por ejemplo, antes de hacerse esa operación, esa mastectomía, si una persona, esa mujer, se mira todos los días en el espejo del baño y detesta esos senos, o si un hombre detesta sus genitales, dime si ese no es el exilio más terrible, y dime si esa no es la manera de volver más frágil y más dependiente a un ser humano. Ni siquiera mi cuerpo es mi casa. Esa es la realidad de la ideología de género, y con esto termino. Muchas gracias por su paciencia, porque sé que esto ha sido un poco extenso. Ni siquiera mi cuerpo es mi casa. Ni siquiera mi cuerpo es mi casa. Yo tuve oportunidad de relacionarme con un sacerdote que él sí trabajaba con población transexual en Hong Kong. Y me dio 2 datos que me impactaron muchísimo. Me decía, la mayor parte de ellos no llegan a los 40 años de edad. Primer dato. Entre otras cosas porque viven continuamente drogados, no solamente en el sentido usual de la palabra, sino que viven tomando inductores del sueño para poder dormir, estimulantes por la mañana para poder trabajar, antidepresivos todo el tiempo y otro tipo de medicamentos, incluyendo cantidad de hormonas. Y aquí voy con el segundo punto de él. Muchas de estas personas, especialmente las que trabajan en el turismo sexual como transexuales, es decir, personas que conservan una parte de su cuerpo, por ejemplo, los genitales masculinos, pero al mismo tiempo adquieren cuerpo de mujer a base de implantarse senos, etc. Ese es el transexual típico. Entonces me decía él, el transexual típico tiene que tomar hormonas femeninas, severas cantidades de estrógenos prácticamente todos los días. Porque resulta que esas hormonas determinan, entre otras cosas, cómo se distribuye el tejido adiposo en el cuerpo. Entonces fíjate la tragedia de estos transexuales. A nosotros nos los venden como si fuera libertad, como si fuera yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy totipotente, dice la señora Butler. Yo soy totipotente. Pero resulta que ellos tienen que tomar estrógenos prácticamente todos los días, o estrógenos y otras sustancias. Por supuesto, esa cantidad de hormonas, antidepresivos, estimulantes, etcétera, destruyen sus riñones, destruyen su organismo y ocasionan una muerte temprana si no se suicidan. Pero ¿a dónde voy yo? Si esta persona deja de tomar sus estrógenos, su cuerpo se vuelve otra vez masculino. Entonces esa persona está en una guerra todos los días con su cuerpo. Está todos los días exiliada de su cuerpo. Es solamente para mostrar cómo hay una distancia tan grande entre lo que es la propaganda de libertad, ser moderno, todo eso, y lo que es la realidad de estas personas. Porque uno como sacerdote sí trabaja con estas personas. Uno sí las conoce y uno sabe lo que están viviendo. De nuevo, muchas gracias por su atención y que Dios nos bendiga.